Sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado. Su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual. Inspiración por la familia. Muy buenas noches, amados hermanos, hombres y mujeres nacidos de nuevo. Qué bueno que tengamos otra vez la oportunidad de encontrarnos y seguir profundizando en los temas que en su programa Inspiración por la Familia vamos buscando conversar con todos y entre todos para aprender más de nuestra vida cristiana. Le damos gracias a Dios, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo por darnos el don de la vida, por permitirnos en una amplia y profunda libertad que gracias a Dios tenemos en Guatemala y por la cual hemos de luchar, poder seguir compartiendo de lo que la Biblia dice con respecto a temas tan relevantes como el matrimonio, tema que hemos traído durante las últimas semanas y que confiamos estén produciendo en todos nosotros reflexiones suficientes para interiorizar y buscar una conducta que intencionalmente nos permita una vivencia más rica y sobre todo trasladar hacia las generaciones futuras un mayor y mejor entendimiento de lo que es este hermoso compromiso, esta creación de Dios, este diseño de Dios hecho para el matrimonio, para su honra y para su gloria, como lo hemos venido conversando. Estamos basando estas conversaciones en un libro desarrollado por el pastor John Piper, que habla precisamente sobre el pacto matrimonial de una manera muy intensa, muy profunda, y nos lleva a la revisión de una serie de aspectos de las Escrituras que confiamos nos estén enriqueciendo a todos. Agradecemos como siempre a los socios honorarios la posibilidad de permitirnos estar con ustedes, porque su contribución, su aporte, su amor, la expresión de su vida para apoyar económicamente el proyecto de Canal 27 y el desarrollo de toda su programación, pues nos permite estar con ustedes. Muchas gracias a cada uno y a todos por esa voluntad extraordinaria de lograr que hagamos posible que estos programas se puedan llevar a cabo. Continuamos, como decía, hablando sobre el tema del matrimonio, y hoy agradecemos a los matrimonios que nos están acompañando, Claudia y Marlon Chacón, y a Evelyn. Rick no nos está acompañando porque anda fuera de la ciudad, pero gracias, porque papás, a prueba de todo, están siempre apoyando la idea de cómo vamos desarrollando nuestras relaciones en familia y cómo vamos realmente pudiendo apoyar y ayudar a ustedes y a todos nosotros a convivir de mejor manera nuestras relaciones como familia, como matrimonio, y ayudar así a construir un mundo mejor. Sobre todo que hemos de entender que la pandemia, como lo dijimos desde el principio, hace ya más de un año, para nosotros representa una tremenda oportunidad de poder reflexionar y compartir de una mejor manera con nuestras familias. Así que iniciamos este programa. Vamos a hablar hoy sobre tópicos en los cuales el pastor John Piper nos lleva, y voy a leer para comentar, como lo venimos haciendo, una recapitulación de lo que hasta ahorita hemos venido tratando de establecer a partir de la guía que el libro nos da. Recapitulando, dice, el punto principal aquí, dice, en lo que hemos venido platicando, es que en la mente de Pablo, la unión del pacto entre el esposo y la esposa fue diseñado por Dios para reflejar y mostrar la unión espiritual entre Cristo y la iglesia. O sea, el matrimonio ha sido diseñado por Dios, como ya lo hemos estudiado, para reflejar un pacto, ese pacto hermoso que Jesucristo hizo, ¿ya? Con nosotros como iglesia, y que Dios diseñó de esa manera. De modo que dice, pero la persona que se une al Señor en un solo espíritu con Él, dice. Por lo tanto, mi argumento es que permanecer casado no se trata principalmente de permanecer enamorados. Ya hemos hablado de eso bastante. Se trata de guardar el compromiso, dice. Y fíjense lo que anota a continuación. Si un cónyuge se enamora de otra persona, una respuesta profundamente legítima del cónyuge afligido
y de la iglesia es ¿y qué? Que estés enamorado de otra persona no es algo concluyente. Mantener el compromiso sí es concluyente. Ahora es tiempo de examinar más a fondo cómo es y qué significa mantener el compromiso. Yo quisiera tal vez aquí, Marlon, Claudia y Evelyn, que comentáramos un poquito esta afirmación, porque sin duda representa una parte central de esa reflexión que estamos haciendo en torno a que el matrimonio va más allá de lo que la cultura de alguna manera nos ha instalado en nuestra mente, que mantenerse uno enamorado es una forma de mantener el matrimonio. Por supuesto, no tengo la menor duda en lo personal de que es un ingrediente relevante en un matrimonio que camina y camina bien. Sería muy difícil y es complicado probablemente verlo de otra manera o hacerlo o vivirlo de otra manera. Pero más allá de eso, más allá del enamoramiento que la cultura de alguna manera nos lo ha también desfigurado, el punto que aquí plantea y que Pablo plantea en las escrituras de acuerdo al entendimiento de John Piper es precisamente de que mantener el compromiso de esa relación en un pacto tal cual Cristo lo ha mantenido con nosotros como iglesia. ¿Qué podemos comentar alrededor de estas afirmaciones? Adelante, Claudia. Buenas noches, una alegría poder estar nuevamente con ustedes y con toda nuestra audiencia. Y definitivamente este tema es apasionante, es un tema que nos compete a todos, estemos en la relación de matrimonio o no, ¿verdad? Creo que es algo que nosotros como hijos de Dios debemos conocer y alinear nuestra forma de pensamiento hacia las escrituras. Y es maravilloso entender que el diseño del matrimonio es un diseño de Dios definitivamente y que va en una línea de poder manifestar la gloria de Cristo y de su iglesia. Es impresionante todo esto y nos hace reflexionar muchísimo de cómo, como usted bien lo decía, licenciado, cómo la cultura, cómo las ideas, los pensamientos que giran en torno al matrimonio van como desfigurando ese diseño. Pero qué lindo poder regresar a las escrituras, qué lindo poder regresar al original y decir definitivamente es un diseño perfecto y tiene un propósito. Lo aprendíamos hace algunas semanas y es para la gloria de Dios, ese es el propósito, pero también para reflejar ese pacto eterno entre Cristo y su iglesia. Y qué buenísimo que nosotros podamos ser portadores de ese diseño y que podamos ser portadores de ese anuncio que el matrimonio tiene un propósito, tiene un diseñador y que nosotros que estamos en esa relación debemos de manifestar esa misma gloria a Dios y ese anuncio del amor y de la fidelidad de Cristo hacia su iglesia. Muy buenas noches. Yo creo que el problema con el enamoramiento es que el enamoramiento va ligado al sentimiento y el sentimiento nos traiciona. Pero por el otro lado, en el pacto matrimonial está precisamente ese sentido de compromiso. Y es lo que el compromiso, ese sentido de pacto debe ser mucho más fuerte que nuestro sentimiento. Porque digamos, cuando yo entiendo la importancia y la relevancia que tiene el matrimonio, aun cuando muchas veces mis sentimientos no estén de acuerdo, el compromiso es mucho más grande que me lleva a hacer lo que debo de hacer. Lo podría poner de esta forma. Hay lunes en los que después de un fin de semana y un inicio de semana como pastores en la iglesia, no queremos levantarnos para hacer algunas actividades necesarias que hay que hacer. Pero aunque el sentimiento esté, el sentido de compromiso nos lleva a levantarnos y a poner buena cara y asumirlo con buena actitud para hacer lo que debemos de hacer. Porque al final el enamoramiento, de acuerdo a los estudiosos de la conducta humana, dicen que en un noviazgo dura, sin mucho, 3 años, ¿verdad? Y después por eso es que uno se casa y dicen que se acabó el amor. No es que se haya acabado el amor, se ha acabado esa etapa de ese sentimiento bonito que es necesario, pero no es indispensable para mantener unido un matrimonio, aunque debemos de trabajar en poderlo mantener, porque por eso
Es lo interesante de esa etapa del enamoramiento, poderlo mantener a pesar del año, renovarlo y buscar en las distintas etapas en las que se esté viviendo como pareja el cómo poder reinventarse en esa área. Pero entonces, sentimientos versus razón. El sentimiento puede faltar, pero la razón nos hace saber que tenemos este sentido de compromiso, que hemos establecido un pacto y que no depende de nuestros sentimientos, sino así como Dios decidió amarnos y no dejarnos, de la misma manera nosotros también debemos de hacerlo. Evelyn, le voy a agregar un elemento que para ustedes es muy propio porque lo trajeron a este programa, recuerdo yo, cuando empezamos a hablar de la vida intencional, o sea, de intencionalmente vivir de determinada manera para tomar decisiones con mucha más claridad y mucho más entendimiento. En este contexto, ¿aplicaría esta idea de esta manera de vivir intencionalmente? ¿Cómo lo expresaría usted? Buenas noches, completamente, y gracias Claudia y Marlon por decirlo de una manera tan clara, ¿verdad? El ejemplo que nos pone Marlon es ciertísimo, o sea, si nosotros guiáramos nuestra vida únicamente por hacer lo que nos sentimos ganas de hacer, Dios santo, no sé cómo viviríamos, pues no pagaríamos impuestos, nos levantaríamos algunos a altas horas del día o nos acostaríamos otros o sea, si viviéramos en base a lo que nuestro cuerpo pide, sería una locura, ¿verdad? Yo creo que usamos más de la intencionalidad de lo que nos damos cuenta, pero cuando se trata de las relaciones matrimoniales es como que eso se anulara. Y creo que tiene muchísimo que ver con lo que hemos hablado, tiene que ver con la cultura, o sea, ¿cuál es el mensaje que la cultura nos manda? ¿Cómo es que nosotros nos casamos y por qué nos casamos? Es un dato que hemos dado en otras oportunidades, pero más o menos han estudiado los de allá del norte, que todo lo miden, dicen que más o menos se invierten 80 horas preparándonos para el matrimonio y más de 6,000 horas para el día de la boda. Entonces uno dice, wow, o sea, las cosas están invertidas. Armamos unos eventos de boda extraordinariamente lindos, pero no le invertimos nada a los 50, 60 años que vamos a pasar con esa persona. Entonces, la intencionalidad es nuestra voluntad y gracias a Dios, si algo nos pagó el precio de la sangre de Jesús fue nuestro libre albedrío y eso habla de nuestra voluntad. Y cuando nosotros entramos al matrimonio voluntariamente y nosotros voluntariamente decimos sí acepto, sí te acepto como eres, eso implica que no voy a estar basado en mis sentimientos, sino mi voluntad, ¿verdad? Claro, el sentimiento de las maripositas y eso es lindo y me encanta cuando Ricky me sigue enamorando, me encanta, pero yo tengo que seguirlo amando aun cuando estoy enojada, aun cuando estoy molesta, aun cuando no siento el deseo, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que es una decisión nuevamente. Me gusta cuando las personas dicen que vuelven a decir sí a esa relación matrimonial todos los días. Y a veces es necesario decir sí cada minuto, ¿verdad? Acabo de terminar un libro que se llama A Todo Siempre, que habla sobre a quién debemos amar y cuándo. Y él dice, si nos es imposible amar a una persona, hagámoslo, tomemos la decisión de amarla cada 30 segundos. Si es necesario, hagámoslo con nuestro esposo o con nuestra esposa. O sea, si tenemos que renovar ese compromiso cada 30 segundos, voluntariamente decidamos sí, yo decido amarte otros 30 segundos. A veces puede ser un segundo, pero hay que hacerlo. Muchas gracias, Evelyn. Dice parte del texto del libro de John Piper, para sentar bases más profundas para el matrimonio en la palabra de Dios, nos remitiremos a un versículo clave que pasamos por alto en el capítulo anterior, es decir, Génesis 2:25. Después de decir en el versículo 24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser, el escritor agrega en el versículo 25, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentían vergüenza. ¿Cuál es el significado de ese versículo? Dice, considere estas dos posibilidades o estas dos razones por las que no se avergonzaron. La primera es porque los dos tenían cuerpos perfectos. Recuerde, esto sucedió antes de la caída de la creación en el pecado y la futilidad. Estos eran los mismos cuerpos que Dios había hecho. Por consiguiente,
puesto que su apariencia era perfecta, no tenían el menor temor al rechazo de su cónyuge. En otras palabras, estaban libres de la vergüenza porque no tenían absolutamente nada de qué avergonzarse. ¿Es este el punto más importante? ¿Cómo podemos reflexionar a eso, Marlon? Creo que es bien interesante y en esa unión que se da y en esa intimidad es sumamente importante el hecho de que no experimentemos vergüenza el uno para con el otro. Y también yo creo que aquí hay algo que podría quizás unirlo a lo que está diciendo el escritor, y es que muchas veces al matrimonio tenemos vergüenza de podernos mostrar tal cual somos con nuestra pareja, no solo porque de repente no tengamos ese cuerpo perfecto del cual habla, sino porque traemos muchos temas, heridas y algunos asuntos que fuera del matrimonio y de esta relación que iniciamos nos han hecho, ¿verdad? A veces como padres no tenemos idea lo que nuestras palabras pueden marcar la vida de nuestros hijos, y venir a esta relación donde tenemos que abrirnos y entregarnos tal cual somos puede en algún momento crear esa vergüenza, y por eso creo que es tan importante el hecho de que el cónyuge afirme la vida de su pareja, ¿verdad? Eso es dándole el valor y de parte del hombre hacia la mujer, como dice el mismo apóstol, tratándola como a vaso más frágil, poderla valorar, poderle dar un nuevo sentido de valor a esa propiedad que ahora es el uno del otro, ¿verdad? Entonces creo que eso es parte del por qué ellos no tenían vergüenza. Dios había pensado y había hablado bien acerca de ellos, vio que lo que había hecho era perfecto, no solo porque no había pecado, sino por lo que Dios había opinado de ellos. También creo que eso era parte y es parte importante en la relación para que no tengamos esa vergüenza a la hora de tener esa entrega entre nosotros como pareja. La vergüenza, pienso yo que está hablando aquí no es solamente una vergüenza física, ¿verdad? De ver y de encontrarse los cuerpos desnudos, los ojos abiertos y ahora los cuerpos desnudos, sino que más bien pienso que también hay una vergüenza, la carga emocional que nosotros experimentamos como seres humanos a raíz de que crecemos en una familia, en una sociedad quebrada a raíz del pecado. Y qué importantísimo es ver este tema de la vergüenza, porque y qué maravilloso, cómo ellos no sentían vergüenza en el principio, pero cómo Cristo a través de ese pacto con nosotros, ¿verdad? Esa entrega, esa muerte, como Él también allí en la cruz, Él carga con nuestra vergüenza y nos hace libres de vergüenza, y nosotros podemos ser libres de toda esta vergüenza en el matrimonio, pero también en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo complementa esto, verdad? De que en el inicio ellos no sentían vergüenza el uno hacia el otro, no era una vergüenza física, no era una vergüenza de las heridas o de las etiquetas que quizás sus padres les habían puesto, pues no habían crecido en una familia ni habían venido en un mundo quebrado, sino que ellos estaban perfectos en todo sentido. Pero como Cristo a través de ese pacto con nosotros en su sacrificio nos devuelve esa libertad con respecto a ese tema de la vergüenza, y es ahí donde creo que encontramos la verdadera libertad para poder vivir matrimonios libres, para poder vivir matrimonios transparentes y sentirnos afirmados el uno al otro. Y va un poco más profundo, no solamente en el hecho que seamos agradables a nuestro cónyuge o que nuestro cónyuge nos agrade, sino que es a través de esa libertad que Cristo nos trae, de esa vergüenza que nos marca desde que somos niños. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar aquí este segmento para continuar en el segundo segmento profundizando en el tema. Inspiración por la familia. Soy Norma Hasbund Hernández y hoy me gozo de animarlos a todos ustedes que sean socios honorarios, y los que ya son, muchas gracias, porque a través de ustedes podemos ver esa serie de David, de Josué, de Jesús,
que estamos viendo. Con este granito de arena podemos hacer mucho más a nivel nacional y podernos seguir disfrutando nosotros mismos y hacer que otros disfruten de la bendición de Dios. Bendiciones para todos ustedes y esperamos seguir estando acá en el canal 27, el canal de la esperanza. Inspiración por la familia. Muy buenas noches nuevamente, mis amados hermanos, hombres y mujeres nacidos de nuevo. Qué bueno que continuamos conectados a su programa Inspiración por la Familia y nuestra permanente gratitud a nuestros socios honorarios por seguirnos permitiendo participar de esta posibilidad de servirnos entre todos. Estamos repasando ideas fundamentales que el pastor John Piper en su libro Pacto Matrimonial ha desarrollado para que exploremos y aprendamos más a reflexionar sobre la forma en que el matrimonio no solo fue diseñado por Dios para su honra y para su gloria, sino que además claramente e intencionalmente hemos de verlo precisamente más allá de la forma en que la cultura a través del enamoramiento, como nos lo han seguramente planteado y lo hemos comprado de esa manera, podamos verlo. Se trata precisamente de mantener un pacto, de cumplir un compromiso en amor y en un sentimiento profundo como es el amor también, pero con mucha racionalidad, con mucha intencionalidad, como dirían los esposos Chacón. Podemos nosotros ver cómo a través de las escrituras Pablo nos va llevando en entender esa dimensión del matrimonio. Dice, no importa cuán bello o bien parecido sea su cónyuge. Si usted es una persona gruñona, egoísta o desconsiderada, puede hacer comentarios que avergüencen a la otra persona. No sentir vergüenza en una relación matrimonial requiere más que ser perfecto físicamente. Quien lo mire a usted debe ser moralmente correcto y amable. De lo contrario, él o ella pueden encontrar una manera de avergonzarle. De modo que la simple perfección física no sería una razón suficiente para eliminar la posibilidad de ser avergonzados. Estamos revisando precisamente lo que en las escrituras se dice, y es que cuando la pareja, cuando se comete el pecado original, cuando Dios ve al hombre y la mujer y los que antes estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Cómo reflexionamos al respecto, Evelyn? ¿Qué le pudiese agregar a lo que ya nos decía Claudia y Marlon? Sí, yo creo que el autor lo plantea muy bien en el libro, ¿verdad? Si se tratara de perfección física, primero la belleza, como dirían allá otra vez por el norte, un dicho que medio traducido dice, la belleza depende del ojo que la ve. ¿Qué es belleza? Es algo muy relativo a lo que nosotros consideramos bello. Lo que Dios dice es que era muy bueno lo que él había hecho, ¿verdad? Entonces, si dependiera de una perfección física, yo creo que nadie pasaría el test, tal vez solo Adonis, pero de ahí se perdió. Entonces, no podemos poner como estándar de no vergüenza un cuerpo perfecto, ¿verdad? Eso creo que nos quita mucha presión, porque si entramos al matrimonio de esa manera, vamos a tener una gran decepción eventualmente, ¿verdad? Ya no puedo decir cuánto invirtamos en eso. Lo segundo es que definitivamente la vergüenza es muchísimo más profunda y tiene que ver con cosas muy diferentes a algo físico. Y estudiando un poquito acerca del tema, hay muchos niveles de intimidad. Yo creo que la vergüenza tiene que ver con intimidad. El autor Jimmy Evans interpreta este versículo y dice que él lo expresa como la ley de la sociedad. Y eso implica que nosotros cuando entremos al matrimonio es una sociedad donde tenemos que aportarlo todo, por decir así. Entonces, parte de eso es nuestro cuerpo, pero eso no es lo único que se aporta en el matrimonio. O sea, la unión matrimonial no puede reducirse únicamente a no tener vergüenza si mi cuerpo está o no desnudo, sino que es si mi alma está o no desnuda. Yo creo que eso es a lo que el autor nos va a ir guiando, a decirnos, miren, la desnudez la desnudez, el no tener vergüenza en desnudez no significa únicamente cuando es físico, sino al contrario, es algo muchísimo más profundo. Y cuando uno lee Isaías 53, por ejemplo, nos damos cuenta que lo que el Señor hizo por nosotros
fue Él llevar el precio y cubrir nuestra vergüenza, ¿verdad? Entonces, creo que es muy linda la forma en que el autor nos invita a decir cuando Él nos dijo de que nos uniéramos y como fue en el principio, que no tuviéramos vergüenza, está hablando de una intimidad a nivel de nuestra alma, de nuestro espíritu y por supuesto de nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que como lo decían muy bien Marlon y Claudia, es literalmente está asociada a muchas más áreas que únicamente el cuerpo. Leo una parte más del libro. Dice, Génesis 2:24-25 tiene la intención de proporcionar sabiduría fundamental para el matrimonio mucho después de la caída del hombre en el pecado. Podemos ver esto por la manera en que Jesús usa el versículo 24. Lo hace fundamentando su declaración, dice, que nadie separe lo que Dios ha unido. Está en Marcos 19. Es decir, lo que Dios revela en Génesis 2:24-25 es relevante mucho tiempo después de la caída, de modo que no parece que el punto principal estuviese relacionado solamente a la situación previa a la caída, es decir, a la perfección de sus cuerpos. Ahora bien, Marlon y Claudia, evidentemente en las relaciones matrimoniales se presentan muchas oportunidades y es casi que culturalmente a ratos hasta permitido o digamos, pues no mal visto, el hecho de que uno, en efecto, ya sea el hombre o la mujer, pongan en vergüenza por diferentes situaciones que van más allá de lo físico, de las capacidades, de las competencias, de las maneras de conversar y de hablarse entre sí, de la forma de llevar esa relación, pues obviamente en una forma muy difícil plantea una relación en la que conlleva de alguna manera el poner en vergüenza uno o el otro. ¿Qué tanto vemos esto en nuestra cultura? Es un poco la inquietud, Marlon y Claudia. Sí, creo que no tenemos idea el daño que podemos hacer muchas veces tratando de ser graciosos y de esa manera en algunas reuniones descubrir algunos aspectos de nuestra intimidad que pueden traer vergüenza a nuestro cónyuge. Y creo que eso es algo que nosotros deberíamos de cuidar. Dios conoce todo de nosotros y creo que Él cuida de nosotros en el hecho de no avergonzarnos, de no hacernos cargar con un sentido de culpa, porque precisamente el amor de Dios en nosotros lo que hace es liberarnos de la culpa y afirmarnos en lo que muchas veces nosotros podemos, por distintas razones, experimentar ese sentido de vergüenza o de culpa. Él nos afirma a fin de que nosotros tengamos en la relación que tenemos con Él una seguridad. Y aquí hay un aspecto sumamente importante y creo que es el elemento que lo podríamos identificar como el pegamento de la relación, que es el amor. Ese amor nos lleva a valorar, nos lleva a ver con los ojos correctos a nuestro cónyuge. Y es la manera en la que Dios nos ve. Dios no nos ve desde la perspectiva propia, desde nuestra perspectiva personal, sino desde la manera o desde su propia perspectiva, la cual es mucho más grande y es mucho mejor de lo que yo puedo ver. Entonces es importante el hecho de que nuestras palabras generen afirmación, generen confianza con nuestro cónyuge, sobre todo en lugar de traerle duda, vergüenza o confusión. Evelyn hacía mención de una palabra que creo que también es clave y es la intimidad. Y creo que nosotros estamos llamados a cuidar y de verdad cuidar y valorizar esa intimidad como un tesoro, eso que vamos descubriendo a lo largo de los años en nuestro matrimonio, porque esa intimidad no se tiene en la primera relación sexual o cuando nos fundimos en un solo ser, como bien lo dice esa versión que leíamos hace algunos programas de Génesis, sino que va mucho más profundo, ¿verdad? Es una intimidad donde nos fundimos en cuerpo, alma, espíritu,
Y ese es el llamado a los matrimonios, a que podamos cuidar esa intimidad como algo sumamente valioso y no estarlo descubriendo en cualquier momento ni usarlo para nuestro beneficio. Como bien decía Marlon, quizás en algún momento descubrimos algo según nosotros por hacer gracia y descubrimos esa intimidad. Y hay algo que voy descubriendo yo con el autor del libro, y es que nos va llevando por un hilo conductor y cómo él habla del amor de Cristo hacia su iglesia, y ahora nos habla precisamente de esto que estamos compartiendo, de cómo esa cobertura o esa necesidad de vernos transparentemente y proteger eso que tenemos. Y entonces me gusta porque recuerdo que en las escrituras también dice que el amor cubre multitud de faltas, y no solamente faltas físicas, sino que el amor nos lleva a ver a nuestro cónyuge, a cubrir esas faltas o esas quizás necesidades o deficiencias emocionales, espirituales, y es ahí donde por eso el matrimonio es algo tan precioso que debemos de cuidar y debemos de valorizar, ¿verdad? No solamente en la intimidad, sino que también en la sociedad, con los hijos, en la familia, ser como esos defensores del matrimonio y de ese regalo que el Señor nos ha dado. Ricky, recuerdo yo nos ha hablado muchísimo en sus intervenciones sobre el cómo nosotros debemos hablar muy bien y exaltar todas estas cualidades y características en el matrimonio. Ahora, Evelyn, seguramente ustedes en Papá Prueba de Todo, con las relaciones que tienen con tantas familias, hombres y mujeres y matrimonios, habrán vivido y habrán encontrado experiencias quizás en estos tópicos en los que la cultura nos ha llevado a muchas faltas de respeto, muchas faltas de consideración, y a ratos yo diría que mucho viene del hombre. Seguramente se presenta también en la mujer, pero ¿cuál es la experiencia que nos puede contar en eso que ustedes han vivido, Evelyn, con el tema? Cuando uno lee la Biblia, el tema del cuerpo del esposo y la esposa es un tema complicado, ¿verdad? Muchas veces se ha usado a Pablo, usamos Génesis y se usa a Pablo para decir que la mujer no tiene derecho sobre su cuerpo. Primera de Corintios 7, 3 y 4 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Y ese versículo se ha utilizado para cometer abusos donde típicamente el hombre, como dice don Juan, en el ambiente hispano, el hombre se cree dueño y posee el cuerpo de la mujer como que fuera un objeto. Primero, lo que tendría que decir aquí es que aquí nos habla a ambos, nos habla al hombre y a la mujer. Otra vez, la idea del matrimonio es que ambos entreguemos esto. Como bien nos decía Claudia, la mejor imagen que tenemos de la entrega está en Jesús. O sea, él como el esposo entregó su cuerpo literalmente hasta la última gota de su sangre, y su cuerpo fue quebrantado por nosotros, por amor. Entonces, hemos visto abusos definitivamente del más fuerte sobre el más débil, en este caso la mujer. Sin embargo, tengo que decir que las mujeres también abusamos de nuestro esposo, porque la mujer hace un abuso de otra manera. Muchas veces usa su cuerpo como herramienta para extorsionar a su esposo y obtener lo que quiere. Entonces creo que tanto el hombre como la mujer desde la caída hemos mal utilizado aquello que fue hecho para generar intimidad, como nos decía Claudia, lo hemos utilizado para controlar a la otra parte en este pacto, ¿verdad? En esta unión de sociedad que Dios ha permitido. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado porque hay abuso, definitivamente, y la Biblia no lo condona, las iglesias no lo aceptamos, los cristianos debemos de llamar mal a lo que Dios llama mal. El abuso no es aceptable, y si usted en este momento se encuentra en una situación de riesgo, de abuso, hable con alguien, busque ayuda, porque no es lo que Dios dejó en su palabra. Sin embargo, también tenemos que revisarnos a nosotras como mujeres, y ahorita sí estoy hablándole a las mujeres, o sea, cómo estamos usando nuestro cuerpo para bendecir a nuestro esposo, porque no nos pertenece, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y lo tenemos que hacer por amor, porque esa es la base, o sea, nosotros no nos basamos en la perfección. Nuestro amigo Jim Burns dice,
nos casamos dos pecadores y producimos pecadorcitos. O sea, ese es el ambiente familiar. Todos necesitamos la redención. Y si no nos acercamos a Jesús para encontrar esa redención, es imposible el tener una relación saludable, porque vamos a buscar siempre lo que nos hace sentir bien, ¿verdad? Excelente. John Piper continúa revisando cabalmente las escrituras y habla y escribe diciendo, dice el versículo 24, unirse a su cónyuge en un solo ser, crea la relación donde el versículo 25, desnudos pero no avergonzados, puede ocurrir. El énfasis incide en el compromiso del pacto en el versículo 24. Estos dos están unidos entre sí en una nueva unión, en un solo ser que no es un experimento. Es una nueva clase de unión duradera, arraigada en el compromiso del pacto. Esto es lo que crea el contexto, dice, de un matrimonio libre de vergüenza y no su belleza perfecta. ¿Cómo podemos comentar esto, Marlon, para agregarle entendimiento en nuestra cultura y en el contexto nuestro desde esta perspectiva? O sea, estamos claros en la intencionalidad, estamos claros en la necesidad de ser libres de vergüenza, pero necesitamos avanzar, digamos, en cómo generamos dinámicas, pensamientos, criterios, ya no solo a través de un programa como este, sino en nuestras propias iglesias, en cómo trabajamos con nuestros jóvenes, en esta renovación de entendimiento que estamos buscando para el matrimonio. ¿Qué pensaría, Marlon? Sí, yo creo que si queremos construir una relación donde existe la confianza y podemos entregarnos el uno al otro y vivir sin vergüenza, tendríamos que regresar al principio y a ese espacio que estamos descubriendo o redescubriendo hoy a través de la lectura en el huerto de Edén, donde podían vivir tan seguros el uno para con el otro, sin experimentar vergüenza. Ya aquí lo hemos venido viendo, ya sea porque físicamente eran perfectos, pero también estamos viendo que no necesariamente esa vergüenza consistía en la perfección de sus cuerpos, sino que creo existía en la transparencia que ellos podían tener, no solo entre ellos como pareja, sino también en su relación con Dios. Y ahí es donde nosotros tendríamos que trabajar entonces como pareja. Una es la transparencia que nos permite tener confianza y nos permite ser cual somos, sin tener máscaras, sin tener vergüenza. Y lo otro es en el poder cultivar juntos como pareja nuestra relación con Dios, ya que si nosotros tenemos la afirmación de quiénes somos en Dios, cada uno de nosotros, el entender que el Señor nos acepta tal como somos y que no importa nada para Él, Él seguirá amándonos y aceptándonos de esa forma, eso nos puede dar la certeza también en nuestro matrimonio para amarnos de la misma forma y no vivir en esa relación donde me da miedo mostrarme tal cual soy. De hecho, en algún momento la vergüenza más adelante viene, y no sé si me adelanto, cuando él piensa que mostrarse tal cual es, que ha fallado con el Señor lo va a rechazar, y no es así, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante que nosotros logremos cultivar nuestra relación desde la base de la confianza para mostrarnos tal cual somos, y esto irá ligado a la relación que también nosotros cultivemos con el Señor y esa aceptación de que Él nos ve y nos recibe tal cual somos. Quisiera agregar una idea, y es que el matrimonio debería de ser el lugar seguro, ¿verdad? El lugar seguro para el ser, para la persona, ¿verdad? Es el lugar donde somos plenos, donde somos libres, donde aun cuando podemos estar desnudos, y ya vimos que la desnudez no solo se trata de una desnudez física, sino que desnudos transparentes, íntimos, y poder sentirnos seguros. Pero esta libertad y esta seguridad no la vamos a encontrar alrededor de todas las ideas que el mismo ser humano ha levantado alrededor del matrimonio. Tenemos que ir a Cristo, tenemos que ir a Dios, tenemos que ir al diseño y tenemos que regresar a ese sacrificio en esa cruz donde Él literalmente fue expuesto, desnudo, despojado, arrancado de todo, para que nosotros pudiéramos ser libres. Entonces no hay otro camino, ¿verdad? Se levantan muchas ideas, muchos pensamientos alrededor del matrimonio, pero si deseamos vivir esa plenitud matrimonial,
tenemos que ir al diseñador y tenemos que regresar a Cristo para poder a partir de ahí poder disfrutar de esa plenitud y de esa intimidad, de esa seguridad que el matrimonio debería de generar. Y otra cosa, creo que nosotros estamos comprometidos con el Señor a portar ese anuncio, ¿verdad? Anunciarlo y, como bien lo dicen los Chacón, intencionalmente, ¿verdad? Ya no tengamos Amén. miedo, ¿verdad? Alrededor de todas esas ideas que se están levantando y se están generando, creo que como hijos de Dios debemos de quitarnos ese miedo y ser intencionales en ese anuncio y en esa proclamación. Gracias, Claudia. Hermoso cierre a este segundo segmento. Regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Mi nombre es Annelies Palma y es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. El Canal 27 ha contribuido eficazmente en la expansión del reino de Dios en Guatemala. Y así como ha bendecido mi vida y la suya, pueda llegar a más hogares guatemaltecos y que pueda cumplir esa visión de ser esa señal de bendición para expandir el reino de Dios. Le invitamos, amigos, a constituirse en socios honorarios. Que Dios les bendiga. Inspiración por la familia. Muy buenas noches nuevamente, mis amados hermanos, hombres y mujeres nacidos de nuevo. Continuamos con su programa Inspiración por la Familia, en su tercer segmento, para ir concluyendo en esta etapa sobre algunos tópicos que hemos venido revisando y que el pastor John Piper en su libro Pacto Matrimonial nos ha planteado, y que de manera vivencial y con la experiencia que tiene Evelyn, que tiene Ricky, aunque no está con nosotros en este momento, pero sí Claudia y Marlon nos han venido haciendo reflexionar sobre las realidades de nuestra vida y cómo en este contexto de nuestra cultura debemos nosotros ser muy intencionales, trabajar mucho más fuerte de lo que lo hacemos en incidir en esa transformación, en esa renovación de entendimiento que vale la pena tener para seguir impulsando las posibilidades de la transformación de nuestra cultura en el entendimiento de algo tan fundamental, creado por Dios, diseñado por Dios para su honra y para su gloria, y que nos muestra vivencialmente en el pacto que Él hizo con nosotros y con su iglesia, yendo a la cruz, sacrificándose para nuestra salvación y dándonos una muestra clara de la manera en que nosotros en una pareja, en un matrimonio, podemos reflejar esa forma de vivir y esa manera de disfrutar y gozarnos de la idea del matrimonio. El libro continúa de la siguiente manera. No obstante, dice, mi punto es que el versículo 25 fluye del versículo 24, hablando siempre de Génesis, debido a que la relación del pacto establecida por el matrimonio ha sido diseñada desde el comienzo para ser el fundamento principal de la libertad de la vergüenza. Sin duda alguna, antes de que el pecado llegara al mundo, y junto con él todas clases de fallas físicas y morales, Adán y Eva no tenían que poner en práctica su amor de pacto para cubrir mutuamente pecados y fallas. Sin embargo, dice, la eventual puesta en práctica del amor del pacto sí fue el diseño de Dios. El matrimonio fue diseñado desde el comienzo para mostrar el nuevo pacto entre Cristo y la Iglesia. Hemos visto esto en Efesios 5, 31, 32. El 31 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y el 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. O sea, de manera concluyente, el autor establece aquí con mucha claridad esa idea central de lo que venimos revisando. Ahora, continúa diciendo, y aquí voy a leer este último párrafo para que Evelyn nos comente. La esencia misma del nuevo pacto, dice,
es que Cristo pasa por alto los pecados de su novia. Su novia está libre de vergüenza, no porque sea perfecta, sino porque no teme que su amante la condene o la avergüence debido a su pecado. Por esta razón, la doctrina de la justificación por gracia mediante la fe es la esencia de lo que hace funcionar al matrimonio de la manera en que Dios lo diseñó. ¿Cómo ampliamos estos criterios, Evelyn, para llevarnos de verdad a esa convicción profunda, a esa renovación de nuestro entendimiento, de esa manera de ser en la que nosotros, como amantes de nuestra esposa o nuestros esposos, vivimos para realmente honrar a nuestra pareja, y de esa manera estamos honrando a Dios y de esa manera estamos dándole la gloria que Dios necesita y quiere en el matrimonio y para lo cual lo diseñó? Evelyn. Me dejó la pregunta difícil a mí. Yo dije que se la pregunte a Claudia y a Marlon. Van a Creo comentar que ellos también. Creo que este contenido es bien, bueno, a mí me pareció complejo la primera vez que lo leí. Honestamente, nunca lo había interpretado de esta manera, no tenía esta parte del entendimiento del matrimonio. De alguna manera me aclaró mucho al entender que el matrimonio fue establecido antes de la caída. O sea, realmente la figura de Cristo y su iglesia está presente aún antes de que hubiese pecado en el mundo. Y esto es bien interesante porque quiere decir que Jesús siempre quiso tener una relación con nosotros. Lo que sucede es que cuando nosotros como iglesia, como seres humanos, tomamos la decisión de tener una libertad, un libre albedrío, Él vino y cubrió eso y generó un vehículo por el cual poder seguir cumpliendo esa imagen inicial que él tenía en mente, ¿verdad? No fue que lo haya agarrado por sorpresa. Me gusta mucho cómo lo expresa el autor y dice, la unión entre el hombre y la mujer no fue un experimento. O sea, no fue como que Dios dijera, vamos a ver, el hombre y la mujer, ¿será que van a funcionar? No, él sacó del hombre a la mujer, entonces sabe que perfectamente el hombre y la mujer, la unión de ellos dos va a funcionar. Entonces me pareció, como dirían ahí los patojos, me voló la tapa el entender que Jesús quería tener una relación con nosotros aún antes de que nosotros fuéramos pecadores, ¿verdad? Es lindo. Sin embargo, él sabía, y es lo que nos trata de transmitir el autor, es que es necesaria la gracia, o sea, el extender gracia, así como Jesús la extendió, él se dio a sí mismo y nos amó aún antes de que nosotros supiéramos siquiera que necesitábamos ser amados. Eso es impresionante. Él nos amó, ¿verdad? Y cómo es de importante y de relevante el entender que nosotros tenemos que amar a nuestro esposo que elegimos, porque fue voluntario, así como Jesús voluntariamente eligió dar su vida por nosotros, nosotros tenemos que elegir voluntariamente entregar nuestro amor y extender gracia constantemente hacia nuestro esposo, en el caso de las mujeres, y el hombre hacia la esposa, ¿verdad? Y eso es literalmente lo que genera ese sustento, ¿verdad? El sustento antes del pecado probablemente era la perfección, hasta donde yo entiendo, la perfección del lugar donde estábamos, pero el sustento después de la caída es el amor. Y eso es lo que, por eso dice Claudia también dicho, o sea, alejados de Dios, alejados de Jesús, alejados de Cristo, no podemos hacer nada, porque es prácticamente imposible amar a un ser imperfecto, que un ser imperfecto ame a un ser imperfecto. Es que estamos pidiendo algo que es improbable, ¿verdad? Entonces ahí es donde es tan relevante el amor, ¿verdad? Y es el fundamento, como el autor dice, el amor es el fundamento del pacto. Y ahí es donde el Espíritu Santo se manifiesta y se expresa en nosotros, en nuestra vida, en ese cambio y en esa renovación de entendimiento. ¿Qué más podemos agregar, Claudia y Marlon, en estos criterios? Me motiva mucho esto, hablar y pensar en lo que Cristo hizo por nosotros, y es que Él nos justificó, Él nos vistió de esa justificación y de esa santificación. Entonces, Él como el esposo, Él prepara ese vestido nuevo, limpio sobre esa novia pecadora, esa novia quebrada, ¿verdad? Pero Él, a través de su sacrificio, de su sangre, Él prepara esa nueva vestidura y
imputa su justificación, su santificación, o sea, nos hace algo que nosotros no podíamos ser por nuestros propios medios. Él nos hace justos y nos hace santos. Entonces, por eso muchas veces pensamos que esa novia por la cual Él regresa, una novia sin mancha y sin arruga, está en nosotros, ¿verdad? El estarnos planchando y preparando. Y definitivamente sí, nosotros tenemos que entregarnos a Él como esa novia sin mancha y sin arruga, pero Él pagó el precio para que pudiéramos nosotros presentarnos a nosotros mismos de esa manera. Y también Pablo, me impresiona muchísimo cómo Pablo, alguien que pues no es claro su estado civil, pero sin duda cuando él escribe con qué autoridad dada por el Espíritu Santo sobre el matrimonio, cómo él habla de ese lavamiento que Jesús tiene sobre su iglesia a través de la palabra. Entonces, sin duda nosotros nos tenemos que meter en ese camino de la palabra para poder vivir vidas agradables a Él, pero Él ya lo hizo. O sea, Él ya lo hizo y no hay nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer que va a impedir que Él regrese por una novia sin mancha y sin arruga. Y por eso el matrimonio es un misterio y por eso nosotros lo debemos de entender a través del lente de la fe y de las escrituras. No hay otra visión por la cual nosotros vayamos a entender, ¿verdad? Esto, si no es a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios, porque ahí está la esencia, el espíritu con el cual el Señor crea este diseño perfecto, pero también como Jesús lo viene a restaurar y hoy nos permite a nosotros ser parte de esto hermoso que también Él viene por nosotros, ¿verdad? Ese anuncio también de que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Me llamó la atención el cierre de este párrafo cuando dice que Adán y Eva no tenían que poner en práctica su amor de pacto para cubrir mutuamente sus pecados y sus fallas antes de la caída, pues eran perfectos, no había como de repente que uno fallara, avergonzara o hiciera sentir mal al otro. Sus corazones, sus vidas estaban viviendo un tiempo de perfección, pero posteriormente se pone a prueba, dice, su amor de pacto. Y creo que eso nos pasa como pareja en esa etapa del enamoramiento de la cual hablábamos al principio, donde todo es emoción, donde todo es sentimiento y emoción y no hay razón, ¿verdad? Los novios suelen cubrir las faltas de su pareja. Alguien puede decir, mira, pero de repente no te conviene por esto y esto. Y uno dice, no, pero es que mire, usted no lo conoce bien. Y estamos en esa etapa cubriendo nuestras faltas. Y ya de repente cuando vamos a la realidad y nos casamos y estamos 24 horas juntos y descubrimos que la cosa no era como nosotros pensábamos, viene y se pone a prueba nuestro verdadero amor de pacto, ¿verdad? Nos toca que cubrir las faltas de nuestro cónyuge, nos toca que defenderlos muchas veces en esas reuniones familiares donde nuestros padres o hermanos o hermanas ven cosas y hablan y nosotros tenemos que salir para cubrir todas esas imperfecciones porque para nosotros de repente no lo son. En cierto aspecto es lo que la Biblia dice que el Señor está haciendo por nosotros, nos cubre, ¿verdad? Nos cubre y no es que niegue lo que somos, al contrario, lo acepta, pero más allá dice que Él nos perfecciona en Él. Entonces necesitamos de ese amor de pacto y se va a poner a prueba no cuando las cosas marchan bien, no en las partes bonitas o nice que tenemos como personas, sino en esos aspectos que son difíciles de amar, esos aspectos que son complicados de aceptar, pero que decidimos un día, ¿verdad? Estar contigo en la adversidad, en las situaciones bonitas. A mí la verdad llegó un momento donde dije, no, esto ya no me gusta como pastor en el tiempo de la boda, voy a buscar unos votos más bonitos, porque eso de estar contigo en la enfermedad, en la pobreza, cuando no quiero, es difícil, pero al final creo que ese es el auténtico amor de pacto. Amén. Amén. Es la manera en que Dios lo diseñó precisamente. La justificación crea paz con Dios verticalmente, dice, a pesar de nuestro pecado, y cuando se la experimenta horizontalmente, crea una paz libre de vergüenza entre un hombre y una mujer imperfectos. Él habla luego, el autor, de desarrollar un poco más la idea en los siguientes capítulos,
del tema de el ser independientes. Inmediatamente nos dice en Génesis 2:17, Dios le había dicho a Adán, del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Tomó aquello del conocimiento del bien y del mal para indicar un estado de independencia de Dios en el que Adán y Eva decidirían por sí mismos qué es bueno o malo, prescindiendo de Dios. De manera que el comer de ese árbol significaría una declaración de independencia de Dios. Esta parte que incorpora dentro del proceso que nos va llevando el pastor Piper a reflexionar sobre el tema del matrimonio, no cabe duda que le agrega un elemento importante y relevante para buscar un entendimiento más profundo, señor. O sea, esa idea que hay detrás de lo que él habla como la declaración de independencia, o sea, el acto del pecado es un acto en el cual de alguna manera lo que está mostrando es la búsqueda de un ser humano que quiere ser independiente de Dios, que quiere dejar a Dios a un lado, que de alguna manera quiere ser como Él, y es cuando habla del tema del conocimiento del bien y del mal. Evelyn, ¿cómo podemos agregar a este entendimiento en el contexto del matrimonio de esta parte de la Escritura? Yo creo que tiene que ver bastante con lo que Claudia nos decía unos minutos atrás, y es que el concepto del matrimonio, la verdad es que pierde completamente el sentido si sacamos a Dios de la ecuación, ¿verdad? O sea, no tiene ningún sentido el entrar en el matrimonio si nosotros no creemos que Dios lo diseñó y que es una necesidad imperante el que Dios sea parte y fundamento y la meta, ¿verdad? Yo creo que Dios está abajo, en medio y arriba del concepto del matrimonio. Cuando en Génesis 3 nos narra cómo el hombre toma esa decisión, porque definitivamente tuvo un impacto claro sobre el matrimonio. De hecho, el matrimonio acababa de suceder. Adán y Eva estaban en el huerto y dice que estaban desnudos y todo. Inmediatamente cuenta cómo ella y él, porque fueron ambos, ella engañada y él seducido, o él por no perderla a ella, depende a quién escuche usted, ¿verdad? Pero el asunto es que ambos tomaron la decisión de alejarse de Dios y de comenzar a tomar sus propias decisiones independientes de Dios. Entonces yo creo que es claro que la relación entre Dios y el matrimonio es lineal, y el hecho de que el hombre quiera tomar sus decisiones de cómo manejar su matrimonio alejados de Dios es lo que nos ha llevado a estar como estamos, y no solamente allá afuera, sino aquí adentro. O sea, ¿cuántas veces yo he tenido en mi hogar, en mi matrimonio, el concepto de, no estoy siendo feliz, yo creo que esto está mal, lo que Ricky está haciendo está mal, entonces no es una buena idea el matrimonio, ¿verdad? Yo soy muy honesta y lo hemos hablado con Ricky. Yo estamos hoy, después de 27 años juntos, porque Dios ha sido bueno y porque los dos comprendimos que nuestro compromiso era con Dios. Han habido momentos en que no hemos querido seguir juntos. Y si usted lo ve hacia atrás, uno dice, pero qué tontera esa. Pero es exactamente eso. O sea, mis ojos fueron abiertos a lo bueno y lo malo en la persona de Ricky, y yo dije, no, lo malo no me gusta. Yo ya no quiero lo malo. Como dice Marlon, eso de la enfermedad y de la pobreza, eso no. Yo solo quiero un hombre sano y rico. Pero no es así. O sea, la relación matrimonial es completa y es fundada en Dios. Entonces, yo creo que es vital entender ese concepto de independencia de Dios para que un matrimonio funcione bien. Gracias, Evelyn, hermosísimo. Yo le voy a rogar y sentí en mi corazón pedirle, Claudia y Marlon, que pudiesen ustedes, para cerrar en 2 minutos, hacer un llamado a nuestra gente, inspirarlos, ustedes como pastores, ¿qué pueden decirnos para avanzar en esta batalla que evidentemente tenemos por delante? Creo que es parte de lo que hemos estado hablando, y gracias por este momento en el cual podemos nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como la iglesia de Jesús, poder hacer ese anuncio, ¿verdad? Y es a través de la belleza de la cruz, entrar en paz con Dios y entrar en paz el uno con el otro, y en este caso que hemos estado hablando del matrimonio, poder a través de Jesús, de esa belleza, de esa figura de la cruz, en la cual Él redime esa relación, Él restaura
¿verdad? Nos reconcilia con Dios y podemos estar en paz con Dios y en paz con nuestro cónyuge y de esa manera poder vivir esa plenitud matrimonial. Les hacemos un llamado a que podamos buscar ayuda, como bien lo mencionábamos antes. Si tú estás pasando alguna situación difícil o complicada en tu matrimonio, habemos gente, no matrimonios perfectos, pero sí quizás el Señor nos ha en su gracia regalado conocimiento y esa vocación de poder servir al cuerpo de Cristo a través de consejería, a través de oración, a través de procesos importantes en los cuales nosotros podamos alcanzar eso, ¿verdad? Esa belleza de esa restauración verticalmente, como lo habla el autor, con Dios, pero también horizontalmente uno con el otro en esa belleza del matrimonio. Creo que es necesario que nos ocupemos de conocer más acerca del matrimonio y de cómo poder llevar esta relación entre hombre y mujer desde la perspectiva divina, buscar lo que Dios diseñó, buscar el entendimiento desde allí, porque si lo hacemos fuera, al igual que Adán y Eva, que quisieron tener ese conocimiento desde otra perspectiva, los llevó a tener separación. Pero si nosotros buscamos el conocimiento de lo que significa el matrimonio desde la perspectiva del Señor, vamos a lograr tener, si no una perfección tal vez de relación como en el principio, pero tendremos un matrimonio que pueda traer gloria y honra al Señor y también un estilo de vida que, aunque complicado y difícil a veces, valga la pena vivir. Todo esto entonces de acuerdo al plan y propósito divino del Señor desde el principio para su gloria y su honra a través del matrimonio. Excelente. Muchísimas gracias, Evelyn. Muchísimas gracias, Claudia y Marlon. Muchas gracias y confiamos en que Ricky ande muy bien por su viaje y todos nosotros le damos honra y gloria al Señor. Agradecemos por la posibilidad de compartir estos momentos y les invitamos para continuar el próximo domingo conversando y profundizando sobre el contenido del libro de John Piper, Pacto Matrimonial, y que vale la pena si usted lo puede conseguir para leer. Que Dios le guarde y le bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios.